Y tú, la mayor, se me olvidó tu nombre, solo firma la lista de servicio. Las palabras despectivas del sargento de Estado Mayor Cutler resonaron afiladas y condescendientes. Algunos de los aviadores más jóvenes, recién salidos de la escuela técnica, intercambiaron risitas nerviosas, su sumisión, un respaldo silencioso a la arrogancia de su supervisor. La mujer a quien él se dirigía no ofreció reacción. Su nombre era Senior Airman Evelyn Reed, y la omisión deliberada era una astilla destinada a herir, pero su rostro permaneció una máscara de serenidad neutral. Sus ojos, del color de un mar de tormenta, ni siquiera parpadearon en su dirección. En cambio, ella asintió ligeramente con la cabeza, casi imperceptible, y caminó hacia la pizarra con una calma serena y sin prisa que pareció enfurecer aún más a Cutler. Si tú también crees que la verdadera fuerza radica en mantener la calma ante el caos, suscríbete ahora y no te pierdas más historias como esta. Su uniforme estaba impecable, pero sus manos contaban una historia diferente. Eran las manos de una artesana, callosas y experimentadas, moviéndose con una economía practicada que revelaba décadas de propósito. Mientras Cutler se exhibía, la atención de Reed ya estaba en otro lugar. Su mirada se fijó en el masivo sistema de arresto de aeronaves BK-12 en el borde de la pista. Una monumental estructura de acero e hidráulica diseñada para un solo propósito: salvar vidas. La tensión en el aire de la línea de vuelo era densa, una ansiedad de preinspección que Cutler estaba utilizando como arma para afirmar su dominio. Pero mientras el comandante de la base, Coronel Vance, observaba desde la torre de control, él no estaba mirando al ruidoso sargento. Estaba mirando la postura de la aviadora silenciosa, una postura que no había visto en 20 años, y un frío, no de miedo, sino de anticipación, se apretó en su estómago. El sargento mayor Cutler continuó su actuación. Su voz, un instrumento estridente de autoridad no merecida. Vamos a acelerar el paso, ¿qué tal? Esto no es una casa de reposo. El equipo de inspección llegará en 1 hora, y no voy a permitir que mi sección se vea lenta, porque uno de nuestros miembros senior se está moviendo a cámara lenta. Caminaba de un lado a otro frente a Reed, que ahora verificaba meticulosamente la presión en los manómetros del acumulador del sistema. Él veía a una mujer mayor siendo excesivamente cautelosa. Estaba ciego ante la sinfonía de diligencia profesional que se desarrollaba frente a él. Confundió su silencio con debilidad, su precisión metódica con lentitud vacilante. Era la falla fundamental de los arrogantes. Juzgaban el mundo a través de la lente rota de su propio ego. Reed no respondió. No lo necesitaba. Su enfoque era absoluto, una refutación silenciosa de toda su visión del mundo. Cada giro de una válvula, cada limpieza de un medidor con su trapo, era una sentencia en un lenguaje que él no podía comprender. Este ensordecedor silencio de ella era más poderoso que cualquier respuesta. Era un espejo, y en él las inseguridades ruidosas de Cutler se reflejaban de vuelta hacia él, amplificadas y distorsionadas. Él se burló y se dio la vuelta, perdiendo el sutil parpadeo de sus ojos al notar una diminuta discrepancia de presión en la línea hidráulica secundaria, un detalle tan infinitesimal que ni siquiera figuraba en la lista de verificación estándar, un detalle que solo un maestro pensaría en buscar. El chirrido de la alarma de emergencia fue un golpe físico, un aullido penetrante que rompió la tensión mundana y la sustituyó por puro terror helado. Eso no era un ejercicio. Una voz en el altavoz de la pista, tensa de pánico, cortó el ruido. «Emergencia en vuelo. Raptor 17 aproximándose. Aterrizaje de emergencia. Repito, aterrizaje de emergencia. Fallo en el tren de aterrizaje principal».
Un aterrizaje de emergencia, sin la potencia de los motores, era la pesadilla de un piloto. El F-22 Raptor ahora era un planeador multimillonario, una lanza de metal y cables, descendiendo hacia ellos a una velocidad aterradora. Tenían una oportunidad de atraparlo con el cable de arresto. Un único disparo para evitar que cruzara la pista y se convirtiera en una catástrofe de fuego. El pánico, un susurro venenoso, recorrió a los aviadores más jóvenes. El sargento mayor Cutler comenzó a gritar órdenes, su voz una imitación aguda de mando, el temblor de miedo traicionando su valentía. «¡Preparen la barrera! ¡Activen el sistema! ¡A mi señal!». Estaba siguiendo el procedimiento del manual, el procedimiento para un compromiso estándar. Pero la voz frenética en la radio añadió una nueva capa de horror. «Comando, informo que los sistemas automatizados de la aeronave están fallando. El gancho de cola está abajo, pero tenemos una falla eléctrica total. Será una captura manual. El tiempo está en sus manos». El F-22 surgió gritando desde las nubes bajas, un espectro gris de velocidad silenciosa. Estaba imposiblemente bajo, imposiblemente rápido. «¡Ahora! ¡Acciónenlo ahora!», rugió Cutler. Un joven aviador con el rostro pálido de terror lanzó su peso contra la palanca de enganche principal. Nada. Se lanzó nuevamente. La palanca no se movía. Estaba bloqueada. «¡Señor, el seguro no se suelta!», gritó, su voz fallando. El jet estaba a 5 segundos del punto de contacto, 5 segundos de convertirse en un cráter. La ventana para una captura exitosa se estaba cerrando con la velocidad del obturador de una cámara. En ese instante de pánico congelado, cuando todas las demás personas en la línea estaban paralizadas por el desastre inminente, Evelyn Reed se movió. No fue una carrera, fue un acto de pura eficiencia destilada, una vida entera de práctica comprimida en un solo movimiento fluido. Pasó entre los aviadores paralizados, no con agresión, sino con la fuerza irresistible del propósito. Sus manos, esas manos callosas y experimentadas, ignoraron por completo la palanca principal. Encontraron un pequeño clip de desbloqueo incorporado cerca de la base de la carcasa hidráulica, un accionamiento manual tan oscuro que se consideraba una reliquia del diseño inicial del sistema, con un solo giro agudo que requería una comprensión de palanca en lugar de fuerza bruta, liberó el seguro hidrostático. Luego, su mano golpeó la barra de enganche de emergencia en la fracción de segundo impensable y precisa en la que el gancho del Raptor cruzó la línea del cable. El cable de acero se estiró violentamente, gritando mientras se desenrollaba, envolviendo al jet y llevándolo a una parada chirriante y brusca a menos de 50 pies del final de la pista. Luego, un silencio absoluto y ensordecedor. En el silencio retumbante que siguió, todos los ojos estaban fijos en el avión detenido con seguridad, su cabina abriéndose para revelar un piloto visiblemente afectado, pero vivo. Luego, lentamente, todos los ojos se movieron. Pasaron de la aeronave salvada al colosal sistema de arresto y, finalmente, a la pequeña y quieta figura de la aviadora senior que estaba a su lado, con la mano aún descansando sobre la palanca. El sargento mayor Cutler miraba, con la boca abierta, su rostro una pantalla de orgullo destrozado y absoluta confusión. Miró sus propias manos temblorosas, luego volvió a Reed, como si la estuviera viendo por primera vez. El silencio fue roto por el sonido de pasos pesados y decididos. El coronel Vance, el comandante de la base, cruzaba la pista desde la torre de control, con el rostro serio y decidido. Pasó junto al piloto que estaba siendo ayudado a salir de la cabina. Pasó junto a los equipos de bomberos que corrían hacia el lugar. Pasó directo por el balbuceante y sorprendido sargento mayor Cutler.
Su camino era una línea recta e inquebrantable hacia una sola persona. Se detuvo directamente frente a Evelyn Reed, que ya realizaba una verificación posterior al compromiso del sistema, su compostura tan inquebrantable como la pista bajo sus pies. El coronel Vance no miró las insignias de Sr. Ehrman en su manga, miró a sus ojos. «Vi el accionamiento manual», dijo, con voz baja pero cargada de inmensa autoridad. No veía a nadie, excepto al diseñador jefe del sistema, hacer una captura tan limpia. El coronel Vance levantó una pequeña tableta de datos militares, el pulgar flotando sobre la pantalla. «Es curioso», dijo en voz alta, «lo suficiente para que todo el equipo y los rescatistas que se acercaban escucharan. Cuando llegó la llamada de emergencia, le pedí a mi asistente que sacara los archivos de personal de todo este equipo de tierra. Sr. Ehrman Evelyn Reed. Su archivo está casi completamente clasificado. Muy raro para una E4. Encontró la mirada asombrada y horrorizada de Cutler. Entonces le pedí que cruzara su número de servicio con la lista maestra de personal retirado. Tocó la pantalla. El perfil que apareció no era el de un Sr. Ehrman. Su voz sonó como el martillo de un juez. Chief Master Sergeant Evelyn Reed, retirada. Exdirectora de programa, Sistemas Avanzados de Recuperación Aeroespacial, División Skunk Works, ingeniera principal y titular de la patente del sistema de arresto BK-12, Bloque 4. Dejó las palabras flotar en el aire, cada una un golpe de martillo en la fundación de la arrogancia de Cutler. Ella no solo operó el sistema, declaró el coronel, su voz elevándose. Ella lo inventó. Escribió los procedimientos de emergencia que tú estabas fallando en ejecutar. Luego, el coronel Vance, un coronel completo y comandante de toda una base de la Fuerza Aérea, levantó los hombros, se puso erguido y prestó una lenta y perfecta salutación a la mujer discreta en un uniforme de Sr. Ehrman. «Es un honor tenerla en mi línea de vuelo, Chief. El comando solicitó su experiencia para esta inspección. Veo que no estaban exagerando». La historia de lo que ocurrió en la pista no solo se extendió por la base, se volvió supersónica. Era el tema en los alojamientos, en los hangares de mantenimiento, en el comedor y en el club de oficiales. La leyenda de la aviadora vieja y silenciosa, que en secreto era una chief, se convirtió instantáneamente en parte del folclore institucional. Era una historia sobre cómo una mujer silenciosa, con cabello canoso, había, en 5 segundos de una crisis aterradora, desmantelado la autoridad ruidosa de un sargento arrogante y recordado a todos una verdad fundamental. El sargento mayor Cutler fue transformado. Fue formalmente reprendido por el coronel, pero su verdadero castigo fue interno. A la mañana siguiente se acercó a la estación de Reed. No había arrogancia en su paso, ni condescendencia en sus ojos. Sostenía un grueso manual técnico con sus páginas desgastadas. Con una voz despojada de toda su antigua presunción, una voz que era tranquila y respetuosa por primera vez, preguntó: «Chief, señora, ¿puede mostrarme el procedimiento del clip de desbloqueo? Ese que no está en el libro». Reed levantó los ojos de su trabajo, encontró su mirada y dio un simple asentimiento afirmativo. Fue una aceptación, fue un perdón, y para Cutler fue el primer día de su verdadera educación en liderazgo, una educación fundada en un nuevo y profundo respeto por la competencia silenciosa. Ese asentimiento silencioso fue el inicio de un cambio cultural. La mentoría de Reed era una fuerza de la naturaleza tan sutil y poderosa como la erosión. Nunca levantó la voz, nunca dio sermones. Enseñaba haciendo, guiaba manos torpes con las suyas, impropias, firmes. Señalaba detalles minuciosos en los esquemas, infundió un profundo sentido de propiedad en los jóvenes aviadores a su alrededor. Comenzaron a transformar su energía ruidosa en una disciplina profesional afilada.
Hablaban menos y observaban más. Aprendieron a escuchar el zumbido de la maquinaria, a leer el lenguaje de la presión y la tolerancia. Comenzaron a emular su calma. En una semana, un artista anónimo con un lápiz de grasa había dibujado cuidadosamente una nueva designación no oficial en el costado de la carcasa del sistema de arresto, el nido de la Valquiria. El nombre era un tributo susurrado a un antiguo nombre en clave confidencial que el coronel Vance había mencionado de pasada. Un nombre en clave para la ingeniera legendaria que conseguía sacar aviones de combate del cielo. Pasaron los meses y los efectos de la presencia de la Chief Reed se profundizaron. Los índices de prontitud operacional de la ala, antes solo medianos, dispararon a la cima del Comando de Combate Aéreo. El estándar Reed se convirtió en la nueva norma. No era un estándar escrito en ningún reglamento. Era un estándar de excelencia personal, de profesionalismo silencioso, de tener el máximo orgullo en su trabajo. El coronel Vance se aseguraba de llevar a cada nuevo teniente y capitán no a la cabina de un caza, sino al borde de la pista, señalando la humilde estación del sistema de arresto. Olviden los jets por un minuto, les decía. Miren allí. Ese es el equipo más profesional de esta base. Aprendieron la diferencia crítica entre la autoridad que se les da y la experiencia que deben conquistar. Sus carreras dependen de que aprendan esto también. El verdadero legado no es un nombre grabado en un monumento o una lista de logros leída de un archivo. No se mide por el volumen de una voz o el brillo de una patente. Es una fuerza más silenciosa y profunda. El legado es el estándar de excelencia que continúa después de que te vas. La competencia silenciosa que cultivas en aquellos que vienen después de ti. Es el entendimiento silencioso e inquebrantable dentro de una organización, de que lo que haces siempre resonará más fuerte y por más tiempo que lo que dices. La Chief Master Sergeant Evelyn Reed nunca pidió una salutación, nunca buscó un ápice de reconocimiento. Conquistó un respeto que ningún reglamento podría comandar, simplemente por incorporar el principio de que la verdadera maestría es tu propio anuncio. Su trabajo era su voz, y su mensaje era claro, poderoso y absoluto. La mayor declaración que puedes hacer es la ejecución impecable y silenciosa de tu arte. Evelyn Reed demostró que la verdadera fuerza no necesita palabras. Si tú también crees que las acciones hablan más fuerte que las palabras, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más historias inspiradoras.